Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema En el mundo no hay derecho, hay trato inhumano. Quinta y última parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, escucha esta partecita bien porque es muy importante. Hay que tener conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo para con Dios como hijo, porque nosotros tenemos que saber qué es lo que nos manda Dios y comportarnos como se comportó Cristo como hijo aquí en la tierra. Acuérdate que nosotros en Él todos somos hermanos, hijos de Dios. Y dice, la gracia y la paz en esa gracia les sean multiplicadas. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 5, verso 1, 2, 7, 9 y 11. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Qué consejo tan importante y lleno de sabiduría y de ciencia de parte de Dios para nosotros en boca del rey Salomón. Escucha bien, porque nosotros somos hijos de Dios. Hijo mío, dice el Señor, está atento. Hay que escuchar con atención a mi sabiduría, a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes consejo. Siempre la palabra de Dios viene en consejo y en dirección para nosotros. Y tus labios conserven la ciencia. Mira, por eso es que hay que hablar a la manera de Dios. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca, para que no des, mira como dice aquí, para que no des a los extraños tu honor. ¿Quiénes son esos extraños? Los demonios. Entonces dice aquí que todo ese consejo de Dios es para que no demos a los demonios nuestro honor y tus años al cruel. ¿Quién es el cruel? Satanás, que vino a destruir. Y gimas al final, o sea, expreses dolor cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Realmente lo que nos hace sufrir en esta vida a causa de la concupiscencia es la carne. Y cuando él dice que cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, es decir, cuando se destruya a través de la muerte y también de la condenación. Escúchalo bien. Escrito está en la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Mira, otro consejo bien poderoso de parte del Señor en boca del apóstol Pedro. Nos dice que seamos sobrios. ¿Qué es sobrio? Pues que seamos moderados en nuestra manera de ser, en nuestro comportamiento. Y además dice, y velad.
cuidemos de que esa moderación nunca la dejemos de hacer. Es para siempre en Dios. Porque nuestro adversario, el diablo, nuestro enemigo, como león rugiente. ¿Quién es el león? El rey de la selva. Y cuando habla rugiente, quiere decir que el diablo, príncipe del mundo, furioso. Mira. Y allí que él sojuzgue al mundo con violencia. Dice, anda alrededor de la tierra buscando a quien devorar, a quien destruir, al cual resistir firmes en la fe. O sea, rechacémoslos conforme a lo que hemos oído en la palabra de Dios, hablando por ella y haciendo por ella. Acuérdate que nuestro Señor Jesucristo resistió en la tentación del desierto al diablo, lo rechazó en la fe. Cada vez que el diablo lo tentaba, nuestro Señor Jesucristo siempre había en su boca una palabra del Señor. Estaba en su mente, en su corazón. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. La manera de rechazar al diablo y estar firme es declarándole la palabra. Nunca lo olvides. Escrito está en la segunda carta a Corintios capítulo 2, verso 10, 11 y 14. Yo lo que he perdonado lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Más hermoso todavía. Dice aquí el Señor en boca del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Dice el apóstol Pablo, colocándose como testimonio a nuestras vidas. Yo lo que he perdonado, porque si algo tenemos que aprender nosotros a través de la gracia de Cristo es perdonar. Y si perdonamos, vamos a soportar, vamos a tolerar, vamos a aguantar y vamos a seguir con nuestra norma cristiana, haciendo la voluntad de Dios. Entonces dice el apóstol Pablo, yo lo que he perdonado lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Por qué dice que en presencia de Cristo? Porque lo ha hecho por la palabra. La palabra ha estado presente en su corazón. Y la palabra es el verbo, es Cristo. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Mira, escucha bien. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Mira, porque el problema con este tema es que cuando Satanás nos gana, ¿qué estamos dando a entender? Que Satanás es más poderoso que Dios. Y eso nunca podrá ser. Por eso cuando Satanás gana ventaja a veces en nuestra ignorancia de las cosas del Señor, o a veces porque nos cuidamos de la oración, del ayuno, eso prácticamente viene a ser una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está allí. Entonces cuando nosotros nos mostramos débiles ante Satanás, pues ¿qué estamos dando a entender? Que Dios no nos sirve para nada. Eso es tremendo. Hermanos, acuérdate que el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas en poder, en fortaleza, en dominio propio, en victoria en Cristo Jesús, que es lo que dice más aquí adelante. Dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros sabemos que Satanás es muy astuto. Él obra en sutileza, casi que pues para el mundo no se da cuenta que están siendo engañados por él. Pero nosotros que conocemos la palabra del Señor y que día a día la escuchamos y aprendemos y se ha constituido un estudio para nosotros, pues nosotros sabemos cuándo detrás de las cosas está Satanás. Y dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva, escúchalo bien, siempre en triunfo en Cristo Jesús. La palabra del Señor, el verbo, siempre es para triunfar sobre Satanás. Nunca nosotros podemos declararnos débiles
ante la tentación, ante la astucia de Satanás. Mira que el apóstol Pablo en la enseñanza de ayer lo reprendía. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, en el mundo entero, porque en el mundo entero hay cristianos, el olor de su conocimiento, la fragancia percibida por el mundo, porque el mundo nos conoce como nosotros éramos, borrachos, mentirosos, igual que ellos, mira, adúlteros, fornicarios, pero una vez nos han conocido en Dios, ya han visto nuestro testimonio, el cambio de nuestras vidas. Entonces ese es el olor de conocimiento que hay en nosotros en Dios, la que el mundo percibe ahora el cambio de nosotros. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 17, verso 11 y 4. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. Mira, grave esto para un cristiano que pues se vuelve atrás, que es un apóstata. Dice aquí otra vez el Señor en boca del rey Salomón. Dice el rebelde. O sea, esto para el mundo y para que los que se vuelven atrás después de haber conocido a Dios. El rebelde no busca sino el mal. El que se rebela contra Dios, el que le desobedece a Dios, está diciendo aquí la palabra, no busca sino el mal. Porque Dios es nuestro bien. Fuera de Dios no hay sino males. De allí que el mundo a toda hora se queje de sus desgracias. Dice, y mensajero cruel será enviado contra él. ¿Cuál es ese mensajero cruel? Satanás, que porta malas noticias para el rebelde. Dice, y será enviado contra él. Mira, así que los que se apartan de Dios van en pos de Satanás. Ya también nos lo dijo el Señor. Dice, el malo, Satanás, está atento al labio inicuo, al labio malvado. Y de acuerdo a como la gente hable, así le va a ir en la vida. Mira, de allí que nosotros nos tenemos que cuidar mucho de lo que hablamos. Y el mentiroso, ¿quién es el mentiroso? Satanás escucha la lengua detractora, la lengua que se ha apartado de Dios o sencillamente los que se han desviado del camino del Señor. Satanás está pendiente de ellos. Escúchalo bien. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 12, verso 5. Por la opresión de los pobres y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré el salvo al que por ello suspira. Mira, esto lo habla David, honrando a Dios. Y dice aquí que el Señor, por la opresión de los pobres y por el gemido de dolor de los menesterosos, o sea, de los necesitados, ahora Él se levantará, dice el Señor, y dice que pondrá en salvo al que por ello suspira, pondrá en salvo al que anhela en su pobreza, en su necesidad, a Dios. Eso quiere decir este salmo. Amados, pues en el mundo nosotros vemos que la gente es muy mala y cuando están en las cárceles, ahí sí exigen que no los están tratando con derecho y que el trato que les están dando es inhumano. Pero entonces, ¿hasta dónde ellos mismos obraron con derecho hacia su prójimo? ¿Hasta dónde ellos mismos obraron con humanidad ante el prójimo? Siendo que cometían toda clase de hechicerías. Entonces el mundo es una locura. Mira, y ellos mismos son los que nos dicen que nosotros estamos locos. No, nosotros al contrario, estamos muy cuerdos. Bendito sea el Señor y gracias a su misericordia, a su gracia. Bendito sea que cada día nos da entendimiento en nuestras vidas, en nuestros errores, en nuestras equivocaciones y nos da la oportunidad de corregirnos. Yo personalmente no quiero volver al mundo. Antes, al contrario, cada día me afianzo más a Dios. Que el Señor continúe bendiciéndote. Amén, amén y amén.